Bien, para su modificación, el Ejecutivo había propuesto la derogatoria del capítulo laboral exactamente, y otras agrupaciones también habían presentado sus propuestas alternativas, pero lo que se ha hecho es derogarla y se convocará pues a una comisión que supuestamente tendrá 2 semanas para definir en todo caso qué sería lo que se viene. ¿Cómo queda la situación? Vamos a hablar rápidamente con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios, que se encuentra precisamente en Palacio de Gobierno, a quien le agradecemos esta deferencia para comentar las primeras reacciones sobre lo ocurrido en el Congreso. Ministro Palacios, un gusto, buenas noches. Buenas noches, Enrique, encantado de estar en el programa. ¿Cómo ha observado entonces la decisión por la cual ha optado el Congreso de derogar la ley? Bueno, el Ejecutivo planteó un proyecto de ley que no era precisamente de la derogatoria. Creemos que habían cosas que podían rescatarse, pero yo veo que en este caso lo que hay es una oportunidad de demostrar que el trabajo conjunto es posible y que podemos generar en lapsos muy cortos una propuesta legislativa que integre las distintas miradas y que en lo fundamental no solo garantice competitividad, sino fundamentalmente el respeto a los derechos de los trabajadores. En realidad lo que se está haciendo es un borrón para poder, digamos, con la cabeza más fría, plantear una solución ya de largo alcance. Esta comisión, bueno, tiene 2 semanas y nos imaginamos que ahí se van a incorporar las propuestas, también la del Ejecutivo. El Ejecutivo lo que proponía era eliminar el capítulo laboral, sobre todo. ¿Tenía otros puntos importantes? El Ejecutivo lo que proponía era, en la mirada de las críticas fundamentales que recibía de parte de los trabajadores, de integrar un pago anual, diario en este caso, los distintos beneficios que suponía el pago de los trabajadores. Lo que planteaba era usar el régimen general y buscar alternativas para que se generen beneficios adicionales a los trabajadores. Hemos planteado mesas de diálogo, particularmente en ICA. Hoy día he estado en ICA, hace un par de días también. El equipo de Agricultura, de la PCM, de la Defensoría, nos ha acompañado en este esfuerzo, y hoy mismo hemos estado acompañados por el cardenal Barreto y por el monseñor Vera, el obispo de Ica, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, planteando a los trabajadores la urgente necesidad de levantar el bloqueo para poder avanzar en el diálogo, al que también grupos empresarios se han mostrado dispuestos. Y creo que esto, de alguna manera, si bien creo que puede representar una dificultad, yo creo que hay que verlo con optimismo y ver cómo es que, liberadas las vías, podemos trabajar con libertad para encontrar este espacio común que construya un marco normativo que esté a la altura. Las otras 2 medidas fundamentales que habían sido anunciadas por el gobierno, además de la reforma, digamos, de la ley en sí, era la prohibición de los servicios, que al parecer pues ha sido un elemento determinante para explicar, ¿no?, esta explosión en realidad social, y por el otro lado el fortalecimiento de SUNAFIL, ¿no?, que en años anteriores lamentablemente no ha tenido los recursos financieros para poder fiscalizar un sector como este. Se había dicho que se iban a incorporar 50 inspectores más. La prohibición de las servicios es una facultad que puede tener el propio Ejecutivo. Los servicios están en realidad prohibidos para efectos de dotar al personal esencial a la actividad principal. Lo que estamos haciendo era algunas precisiones para no incluir algunas de las excepcionalidades que permiten, por ejemplo, contar con algún servicio de tercerización en actividades muy especializadas, o en los contratos de suplencia o los contratos ocasionales. Pero lo central es que no debe haber, en el sector agroindustrial en particular, pero en general, ningún trabajador contratado bajo intermediación en las actividades esenciales de una empresa. No existe justificación para eso. Y eso era, de hecho, una práctica común en muchos espacios en la región Ica y en otros espacios también, a pesar de un esfuerzo importante de SUNAFIL, que, dicho sea de paso, solo en Ica, en este año, ha formalizado alrededor de 30.000
trabajadores, pero no es suficiente. El número importantísimo y la alta tasa de rotación que hay en Ica, en particular en el sector agroindustrial, siempre ha hecho difícil la fiscalización, y en este caso, por ejemplo, ya se han incorporado aparatos como los drones para hacer la fiscalización y encontrar al personal que en muchos casos no es reportado por algunos fondos para efectos de su incorporación a la planilla, ¿no? Claro, ahora, de todas maneras usted señala, claro, se abre una oportunidad, pero también se abre un espacio de incertidumbre. La ley como estaba planteada, claro, garantizaba ciertos sectores laborales, pero tenía problemas. Uno era, por supuesto, el tema del jornal, ¿no? Los agricultores o los trabajadores están demandando hasta 70 soles. Ayer escuchamos de una propuesta de APP que iba por aproximadamente 60 soles. Entonces, un tema es el jornal en sí. Pero el otro tema que podría preocupar es el hecho de cómo quedarían los trabajadores en un futuro. Se hablaba, por ejemplo, de experiencias internacionales donde podían ser reconocidos y, digamos, ver garantizados sus derechos para la siguiente temporada sin que necesariamente queden en el aire todo ese tiempo. Hay algunos especialistas que señalan que eso ya sería prácticamente un régimen temporal, que es lo que ya existe en el país. ¿Cómo arreglar esa parte laboral desde su perspectiva? Fíjese, hay ya en el régimen general una serie de contratos que son los contratos que corresponden a las actividades temporales y que son parte de instrumentos que se regulan de manera, digamos, usual en función de los contratos de intermitencia, los contratos por inicio de actividad, los contratos por aumento de demanda, y que son funcionales para también estos espacios. Yo lo que creo que, insisto en el tema de la oportunidad de poder ver alternativas y mejoras que va a suponer este esfuerzo, y que le dé la sostenibilidad a un régimen que sí ha demostrado que ha podido incorporar en un lapso de casi 15 o 20 años a un número importantísimo en el ámbito formal. Son alrededor de casi 400.000 las personas que están en el ámbito formal dentro de la agroindustria. No es un número menor en una planilla que tiene menos de 4 millones de personas. Claro. Entonces creemos que hay espacio para garantizar derechos. Ahí SUNAFIL, como mencionaba usted bien, debe tener un rol fundamental en el crecimiento, la cobertura y la calidad de sus fiscalizaciones. A partir de las siguientes semanas, 2 o 3 semanas, vamos a estar en condiciones de decir que SUNAFIL ya tiene intendencias regionales en todo el país, y estamos montando plataformas adicionales para acercar el servicio a los distintos espacios donde están los trabajadores y los empleadores. En el caso de ICA, como usted también me señaló, nos hemos comprometido a colocar alrededor de 50 inspectores adicionales de manera temporal para hacer un barrido de todos los derechos y beneficios que deben ser considerados a los trabajadores, entre ellos, por ejemplo, verificar el cumplimiento del pago de utilidades. Pero esto puede replicarse en otros espacios en el país para garantizar que se está verificando adecuadamente el cumplimiento de esos derechos. Muy bien, para terminar, ministro, el otro punto de preocupación de fondo, porque hay otros varios, pero el otro punto de preocupación por el lado de los agroexportadores, por supuesto, es el tema tributario. La ley lo que implica, además de estas particulares condiciones laborales para los trabajadores, implica pues una diferenciación en el pago del impuesto a la renta bastante importante. Estamos hablando de 29.5% a 15%. Hay quienes señalan que este sector ya es una industria en toda regla, súper desarrollada, y que no tendría que tener más beneficios tributarios. Desde el otro lado, por supuesto, se retruca que hay países que están en competencia con el Perú en agroexportación que todavía le dan estos beneficios tributarios y se perdería de manera importante competitividad. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo sobre la mantención de las medidas de beneficio tributario? A ver, no podría reflejar yo la posición del Ejecutivo en general en un tema que es básicamente responsabilidad del Ministerio de Economía, pero sí puedo decirle que cuando se habla de las ventajas que ofrecen una exoneración, debe considerarse también que dentro del número de empresas que han crecido y que están siendo incorporadas a un mercado agroexportador no menor,
hay muchas empresas vinculadas a cooperativas, asociaciones de productores que están utilizando este mecanismo, que ha permitido crecer, si no me equivoco, recordando la cifra que le he oído al ministro de Agricultura, más de 4.000 empresas medianas y pequeñas vinculadas a cacao, a café, a banano orgánico, y que tienen un espacio de crecimiento importante y de incorporación de otras iniciativas. Entonces yo creo que hay que mirar con cuidado cuál es el impacto que va a tener particularmente en los medianos, pequeños productores una norma de ese tipo. Importante. Gracias, Javier Palacios, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por estas importantes aclaraciones.